Hola, soy César y en esta oportunidad vamos a tejer un 8. Vas a ver que hay gente que a esto le llama trenzas, pero yo prefiero llamarle 8 porque para mí es más bien como una espiral y las trenzas tienen otra forma que ya en un video futuro te voy a mostrar. Para este proyecto vamos a pasar por cosas que hemos visto en videos anteriores, que serían el punto arroz y cómo tejer puntos del revés y del derecho. También en este proyecto vamos a empezar a contar. Entonces va a ser una introducción al mundo de contar los puntos y usar un poquito más de concentración en nuestro proyecto. Este video va a ser mucho más largo que los que he subido hasta el momento porque es un proyecto que requiere más complejidad, más atención y vamos a ir alternando técnicas de tejido. Para este proyecto monté 28 puntos y ahora te voy a mostrar cómo los vamos a tejer. Habrás notado que la orilla del proyecto está hecha en punto arroz. Entonces vamos a empezar por esa parte. El primer punto de todo el proyecto lo vamos a tejer del derecho. Y ahora, por consecuencia, como es el punto arroz, el siguiente lo vamos a tejer del revés. Ese es el punto número 2. Ahora el 3 del derecho, el 4 del revés y el 5 del derecho. Ahora que hicimos 5 puntos de punto arroz, vamos a hacer 5 de revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 8 puntos del derecho, que son los que se van a transformar posteriormente en el 8. Ahí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos del derecho. Ahora vamos a volver a tejer 5 puntos del revés. 2, 3, 4 y 5 y vamos a terminar con 5 puntos de punto arroz. Entonces, como venía del revés, para que se haga la diferencia, voy a tejer el primero del derecho, el segundo del revés, tercero del derecho. Uy, se me enganchó un poquito. Ahí está. Cuarto del revés. Y el último punto de la corrida lo vamos a tejer siempre del revés. Ahora vamos a voltear el proyecto y te voy a mostrar cómo hacemos a continuación. Sabiendo que los primeros 5 puntos son de punto arroz, el primero lo vamos a sacar sin tejerlo y vamos a ir volteando los primeros 5 puntos que se presentan. Ese revés lo tejo del derecho, este derecho lo tejo del revés y este revés lo tejo del derecho. Ahora voy a tejer los reveses que había tejido antes, como se presentan, es decir, del derecho. Tercero, cuarto y quinto. Y ahora el 8 o espiral lo vemos así de este lado como puntos del revés y los vamos a tejer como se presentan. Entonces, 1, 2, 3, todos del revés, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vienen los 5 puntos que habíamos tejido del revés, se van a presentar del derecho en este lado del trabajo y hacemos 2, 3 del derecho, 4 y 5 y los últimos 5 puntos que van a ser punto arroz. Entonces torcemos ese revés tejiéndolo del derecho, ese derecho lo tejemos del revés, tercer punto del revés al derecho
cuarto punto del derecho al revés y quinto punto como siempre y último lo vamos a tejer del revés. Ahora vamos a voltear el trabajo para volver al frente de nuestro proyecto y ya empezamos a ver un poquito de textura, notándose sobre todo esa parte del 8 que va a estar tejido en punto jersey. El primer punto lo vamos a sacar sin tejer y hacemos nuevamente punto arroz durante 5 puntos. Este es el tercero, este es el cuarto y este es el quinto. Ahora vamos a volver a tejer 5 reveses que van a ser para contrastar con la trenza o el 8 que vamos a tejer. Así se nota más la textura del espiral o el 8, ¿sí? Ahora vamos a tejer nuevamente del derecho 8 puntos y todavía nos faltan unas corridas para empezar a torcer el 8. De momento estamos haciendo una base para no empezarlo de forma muy abrupta. Entonces ahora volvemos a los 5 reveses de nuevo para contrastar con los derechos que estamos tejiendo para hacer el 8. Y luego de esos 5 reveses volvemos con el punto arroz. Doy vuelta a ese revés, doy vuelta a ese derecho y lo hago como un revés, doy vuelta a ese revés y lo hago como un derecho, ese derecho lo tejo como un revés y el último punto siempre, sin importar cómo vengamos de antes, lo vamos a tejer del revés. Ahora volteamos nuestro trabajo y vamos a seguir la misma secuencia. Vamos a hacer 5 puntos de punto arroz y el resto los vamos a tejer todos como se presentan. Todos excepto el punto arroz, es decir, los 5 de cada orilla. Doy vuelta a ese segundo, doy vuelta a ese tercero, doy vuelta al cuarto y doy vuelta al quinto. Y ahora el resto los vamos a tejer como se presentan. Es decir, 5 del derecho, 8 del revés, que son la parte trasera del 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora 5 del derecho. Y terminamos con los 5 del punto arroz. Te recuerdo que el último punto de cada corrida lo vamos a hacer del revés siempre, ¿sí? Que sería este que viene ahora. Ok, ahora volteamos el trabajo nuevamente y ya se empieza a notar un poco más la diferencia de texturas. Tenemos 3 en este caso. Los del punto arroz de la orilla, los de los reveses que están encerrando al 8 para contrastar y los del 8 que están hechos en puntos del derecho. Sacamos el punto de orillo, tejemos los 5 puntos de punto arroz. Te recuerdo que ahora estamos trabajando por el frente del trabajo. Me cercioro que haya 5. En este momento nos conviene estar mirando siempre, por lo menos en el punto arroz, que tengamos 5 puntos en la aguja una vez que pensamos que ya terminamos el punto arroz, porque es muy fácil confundirse con los reveses que vienen, ¿sí? Ahora vamos a tejer los 8 puntos del derecho y te voy a mostrar cómo vamos a empezar el proceso de torcerlos. Tenemos esta herramientita que mucha gente llama sujetador de puntos y vamos a pasar de la aguja principal a esta aguja auxiliar la mitad de los puntos que tenemos ahí. Entonces en este caso van a ser 4.
Y si te fijas, esta aguja auxiliar tiene una hendidura que nos permite que los puntos no se desplacen muy fácilmente. Se pueden desplazar, pero en la medida en que nosotros queramos. Así que no te preocupes porque no se van a salir. Ahora, si te fijas, yo pasé la aguja auxiliar hacia atrás y voy a hacer como que no existen esos puntos y voy a continuar tejiendo los 4 puntos del 8 o espiral que están en mi aguja principal como si nada. Siempre van a quedar un poquito más sueltos estos y está bien, es normal, pero además de normal es esperable, porque siempre con el 8 o el espiral se va a generar un poco más de tensión en los puntos, entonces te conviene que estén un poquito más sueltos. Ahora lo que voy a hacer es rescatar los puntos que pasé para atrás y continuar tejiendo esos puntos porque todavía me falta tejer esos que dejé atrás. Entonces, si te fijas, yo en mi aguja principal izquierda pasé los puntos bien para adentro para que no se me salgan y ahora voy a tejer directamente con la aguja auxiliar pequeñita y mi aguja principal. Al principio es un poco extraño, pero ahora se ve mejor. Entonces, tejo directamente con esa aguja chiquitita, ¿ves? Es súper fácil. Al principio, insisto, va a ser un poco extraño porque tienes como muchas cosas en las manos, pero una vez que te acostumbras es muy sencillo porque solamente vamos a tejer 4 puntos. Entonces, ahí tejí el último y ahora vamos a continuar tejiendo. Ahora ves que nosotros ya acabamos de cruzar los puntos. Tenemos una orientación así y otra orientación así, ambas en diagonal que se cruzan. Entonces, este punto, el 8 o el espiral, consiste solamente en eso. Ahora que tejimos los 8 puntos del 8 o espiral, vamos a seguir normalmente. Es decir, con 5 reveses y vamos a terminar con 5 puntos del punto arroz. Por mientras te cuento que la facilidad de este punto o de tejer esta trenza o este 8 es que no vamos a estar cruzando los puntos todo el tiempo. Los vamos a hacer cada cierta cantidad de corridas y ahora te voy a mostrar cada cuántas los vamos a hacer en este proyecto. A mí en general no me gusta pensar en una fórmula específica, sino que me gusta ir mirando cómo se ve el trabajo, cómo se comporta este tejido o esta técnica con el hilado que estoy usando. Entonces, para mí tiene mucho que ver con tu gusto personal. Ahora, el reverso del trabajo lo vamos a hacer exactamente igual que como veníamos haciendo. 5 puntos de punto arroz y el resto todos como se presentan. Entonces, tejer ochos o espirales en verdad es muy fácil, porque solo hacemos el trabajo complicado desde el frente y cada cierta cantidad de corridas nada más. Entonces, ahora te muestro que el 8 por detrás, una vez que hacemos el cruce, queda así como medio extraño. Un poco feo, ciertamente este punto no es reversible. Entonces lo que vamos a hacer es tejer los 8 puntos del revés que se presentan ahí. Ahora podemos ver fácilmente que hay 4 puntos del revés y los otros están medio escondidos. Pero una vez que tejamos esos primeros 4, vamos a ver que los otros se van a notar un poquito mejor. Insisto en que tejamos un poquito suelto esto porque el 8 o el espiral genera un poquito de tensión entre los puntos. Entonces no te asustes si lo sientes como muy suelto. Ahí tejimos los 4 primeros y ahora los otros 4. Y esa parte la verdad es que no es particularmente difícil ni nada. La tensión se va a sentir un poco diferente, pero es por la torcedura que hicimos de las piezas del 8 del espiral. Ahora seguimos muy normalmente con el resto, como se presentan, excepto el punto arroz, que sabemos que vamos torciendo o volteando los puntos. Este es el tercero, el cuarto
Y el último que ya sabemos que vamos a tejer del revés. Ahora vamos a voltear el trabajo y vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. Vamos a tejer todo como se presenta. Hacemos 5 puntos de punto arroz, sacamos el primero sin tejer y continuamos normalmente. Ahora nos cercioramos de que sean 5 puntos, perfecto, y seguimos con los reveses. 2, 3, 4 y 5. Y ahora el 8 o espiral vamos a tejer todo como se presenta. Ahora ya podemos ver más claramente las dos partes de la espiral, pero de todas maneras vamos a tejer todo como se presenta. Esta sería la tercera corrida desde el cruce. Hicimos una al principio, después tejimos por el revés todo normal y esta sería la tercera. Vamos a ir contando cada cuántas corridas más o menos vamos a querer hacer el nuevo cruce, porque todavía no sabemos. ¿Cómo sé yo cada cuánto hacerlo? Cuando ya veo que me gustaría o sería prudente hacer una nueva torsión o un nuevo cruce de las partes. Ahí me equivoqué con un punto, así que lo devuelvo y me fijo que sí, ahora sí son 5 puntos de punto arroz. Había torcido un punto antes de tiempo y había hecho un derecho donde no iba. Ahora sí. Por eso les digo que es súper importante ir fijándose o ir contando. Ahora vamos a voltear el trabajo y, como siempre, por la parte de atrás o por el revés del trabajo, vamos a tejer todo como se presenta. Ahora estamos viendo también por atrás el cruce y vas a notar que se hace un pequeño agujerito, pero por el frente no se nota, así que no te preocupes. Vamos a hacer los 5 puntos de punto arroz y vamos a seguir tejiendo todo como se presenta, ¿sí? Te recuerdo que esta sería la cuarta corrida desde que iniciamos el cruce y seguimos como se presenta porque estamos del revés. Este video está siendo mucho más largo que los que suelo hacer, pero porque en esta oportunidad quise acompañarte un poco más en este mini proyecto para que puedas tejer conmigo y vayas avanzando paralelamente a lo que yo te muestro. A veces voy a ir un poquito más rápido porque tampoco puedo hacer un video tan largo, pero tú obviamente puedes retroceder o pausar el video cuando quieras. Todavía tengo un par de cositas más que mostrarte con respecto a esta técnica, así que te recomiendo que te quedes un ratito más viendo el video porque te voy a mostrar otra herramienta que para mí es mucho más cómoda para hacer estos ochos o estos espirales. Y el último punto del revés. Vamos a voltear y ahora habiendo tejido la cuarta corrida ya se nota mucho mejor el 8, ¿ves? Tenemos claramente dos secciones que se han cruzado y ya no se ven apretadas, se ven como secciones en desarrollo. Ahora te muestro cómo se ve con las corridas 5 y 6 tejidas y esto es con las corridas 7 y 8 también tejidas. Entonces esta sería la corrida número 9. Ahora te voy a mostrar que si bien tejimos la primera parte con esta herramientita, este agarrador de puntos es mi favorito. Y ahora te voy a mostrar cómo lo vamos a usar. En esta siguiente corrida vamos a hacer nuevamente un cruce de partes del 8 y te voy a mostrar cómo lo hago con este separador de puntos. Entonces, si bien te dije que esta sería la corrida número 9, como vamos a empezar de nuevo, porque vamos a torcer nuevamente el 8,
esta en verdad es la corrida número 1. Entonces en este caso yo estoy haciendo el torcido de las partes cada 8 corridas. Yo siempre lo voy a hacer desde el frente del trabajo. Compruebo que tengo 5 de punto arroz y sigo tejiendo como venía haciendo antes. Entonces hago 5 del revés y me preparo para hacer el cruce de partes del 8 o de la espiral. Entonces ahora que llegamos al 8, vamos a nuevamente empujar los puntos hacia bien adentro de la aguja para que no se nos salgan y vamos a agarrar 4 puntitos, es decir, la mitad del 8. Si estamos trabajando con un 8 o una espiral de 6 puntos o de 4 puntos, vamos a agarrar respectivamente 3 o 2, ¿cierto? Pero en este caso la mitad son 4. 2, 3 y 4. Y lo que me gusta de esta herramienta es que cuelga, así nada más. No, tendríamos que hacer un movimiento muy brusco para que se nos salieran los puntos. Y eso la verdad es que me da mucha tranquilidad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un diagnóstico de hacia dónde tenemos que poner los puntos que están suspendidos. Tenemos que analizar hacia dónde va cada una de las hélices y pensar, yo quiero que esta pase por encima o por abajo, ¿no? Así que si yo la paso por encima se ve como medio extraño. Voy a probar del otro lado, pasando los puntos para atrás y veo que ahí efectivamente sí se genera el cruce que estoy esperando hacer. Así que para mí es así de fácil el diagnóstico de hacia dónde poner la aguja. En general, si empezaste con la aguja hacia atrás, perdón, con los puntos suspendidos hacia atrás, los vas a poner hacia atrás durante todo el trabajo. Pero depende de hacia dónde quieras orientar el espiral, ¿sí? Ahora seguimos tejiendo normalmente. Y ahora lo que tenemos que hacer es rescatar los 4 puntos que nos quedaron suspendidos, porque esta herramienta lo único malo es que no nos sirve para tejer, porque es muy distinto el grosor con respecto a la aguja con la que estamos tejiendo. Entonces yo tengo que devolver estos puntos a la aguja izquierda. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ahí ven, no tuve cuidado y se me salieron algunos puntos de la aguja derecha, algunos que ya están tejidos. Los rescato muy suavemente y ahora sí los pongo bien adentro de la aguja. Entonces, ahora voy a rescatar los puntos, es decir, pasarlos del separador de puntos a la aguja con la que estoy tejiendo, a la aguja izquierda. 3 y 4. Y ahora vamos a seguir tejiendo los 4 puntos normalmente. Aunque vamos a notar que yo voy a tener un pequeño percance porque vamos a descubrir que el hilado no lo tengo en mi mano derecha, sino que me quedó en la mano izquierda. Eso quiere decir que yo cometí un error a la hora de rescatar los puntos o de devolverlos de la aguja auxiliar a la aguja con la que estoy tejiendo. Eso lo vamos a solucionar ahora, no te preocupes. Yo los devolví a la aguja auxiliar, los pasé para atrás y volví a tejer los 4 puntos del 8. Entonces lo que voy a hacer ahora es notar dónde me queda el hilado. Ven, ahora yo lo tiré hacia mí. Y ahora sí puedo pasar los puntos hacia la aguja con la que voy a tejer. Yo lo que hice antes fue dejar el hilado donde estaba, no me di cuenta y me quedó atrapado antes de los puntos. Entonces tienes que pasarlos hacia ti y ahora sí puedes seguir tejiendo. Ahora lo vamos a pasar nuevamente hacia atrás y seguimos tejiendo normalmente los 4 puntos que nos quedan del espiral o el 8.
Y como te decía antes, lo bueno de este tipo de proyectos es que hacemos la torsión del 8 o de la espiral una vez cada cierta cantidad de corridas nada más. Y el resto es muy intuitivo porque es un proceso bastante mecánico y hacemos lo mismo todo el tiempo. Tejemos el punto de contraste para que se note el 8 y en este caso el punto de orilla que yo decidí que iba a ser un punto arroz de un grosor de 5 puntos. Yo voy a seguir tejiendo un ratito más contigo y luego te voy a mostrar un proyecto más grande que hice en el que me tomé bastantes libertades con la forma de hacer los cruces de los ochos o de los espirales. Entonces ahora vemos que tenemos otro cruce. Este segundo cruce ya va a ser mucho más fácil de hacer y vamos a notar que el tejido, si bien está más tenso, tiene una tensión que ya no es tan molesta. Así que podemos tejer más tranquilamente. El revés del proyecto, como siempre, lo vamos a tejer como se presenta. Insisto, en este caso, de los puntos de punto arroz, los vamos a ir dando vuelta, pero el resto los vamos a tejer todos como se presentan. Entonces 5 del derecho acá. Y ahora vamos a volver a la parte que torcimos de la espiral o del 8. Entonces nuevamente esta parte de la corrida va a ser un poquito extraña en materia de tensión, pero te recomiendo que tejas bien relajadamente. Te recuerdo además que por el otro lado, ninguna de estas cositas medio extrañas o medio feas se va a ver. Así que confía en el proceso, ¿sí? Seguimos tejiendo como se presenta el 8 y volvemos a los 5 puntos de contraste. Podemos tejer sin puntos de contraste y vamos a obtener un 8 o una torsión mucho más disimulada. Se ve lindo también, pero ya es cosa de que quieras intentarlo o no. Los 5 de punto arroz. Nos fijamos nuevamente que sí haya 5. Es muy fácil que tejas 4 o 6, por ejemplo. Por eso te digo siempre. Nos conviene estar mirando solo por precaución y así no tenemos que devolvernos. Volteamos el trabajo y volvemos a ver que se ve súper claramente el motivo que estamos haciendo. Una orilla con un punto bien texturizado, un punto de contraste y el 8 o espiral. Ahora también te cuento mientras sigo tejiendo un ratito que yo tejí el punto arroz solamente en las orillas y no abajo para mostrarte que hay una textura o un relieve cuando tejemos el 8 o espiral. Hay como un piquito que se forma en la parte de abajo. Yo lo que prefiero hacer es tejer el punto que estoy haciendo en la orilla, también abajo como base, y así se disimula un poco ese piquito que resulta. Ahora yo voy a avanzar un poquito más rápido, voy a hacer algunas corridas y voy a volver para que hagamos el siguiente cruce. Ahora que volví te muestro cómo contar si nos perdemos. Empezando desde el bordecito, contamos el primer punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y terminamos justo donde empieza la otra parte del 8. Entonces, al principio puede ser un poco extraño, pero es solamente en caso de que te pierdas. Sí te recomiendo tener un cuadernito si estás recién empezando y hacer palitos, puntitos o lo que sea que te indique cuántas corridas llevas tejidas, ¿sí? Eso te va a ayudar un montón porque así te vas a quitar el estrés de estar pensando o contando. Porque al principio, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba un montón que me confundía. Todavía me confundo un poco a veces, entonces por eso prefiero prestar atención todo el tiempo. Pero sí es muy fácil pensar que llevas cierta cantidad de algo cuando en verdad nada que ver, así que es mejor estar atentos o atentas todo el tiempo. Ahora nos vamos a preparar para hacer el último cruce, ¿sí? Así que paso los puntos para bien adentro de la aguja, así no se me caen.
Y ahora veo que si antes pasé por abajo, ahora seguramente también quiera hacerlo. Entonces los puntos que voy a separar en mi separador de puntos, los voy a pasar hacia atrás. Vamos a contar 4 y vamos a sacarlos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a pasar el separador no hacia adelante en esta oportunidad, porque no sería el cruce correcto, sino hacia atrás. Y ahí sí se hace la torsión que quiero hacer. Ok. Entonces me fijo que tenga el hilado saliendo de la mano derecha y continúo tejiendo con normalidad. Los 4 puntos del 8. Ven que ahora ya estoy tejiendo bastante suelto ese primer punto. Es normal y no se ve, no se preocupen, no queda feo. Ahora voy a rescatar los 4 puntos que había separado y vamos a tejer los 4 puntos que nos faltaban. Ahora voy a pasar el hilado hacia mí y voy a devolver los puntos a la aguja con la que estoy tejiendo. Ponemos los puntos bien adentro de la aguja para que no se nos escapen. Y ahora voy a recrear el error que tuve antes para que sí sepan identificar bien qué no hacer. Ahora paso el hilado hacia atrás y van a ver cómo queda atrapado entre los puntos. Paso los puntos y el hilado ahí ya quedó atrapado. Sigo pasando y van a ver que el hilado me quedó en la mano izquierda, cuando lo que yo quiero hacer es tenerlo en la mano derecha siempre. Ahí está, ¿ven? Ahí yo ya no puedo seguir tejiendo. Puedo buscar formas y seguramente encontraría alguna, pero ya rompería completamente con la estética de lo que estoy tejiendo. Entonces en este caso, como en muchos errores que cometemos al tejer, vamos a tener que volver unos pasos hacia atrás. Entonces muy sencillamente yo recupero los puntos. En este momento no había alcanzado a tejerlos, así que los recupero muy fácilmente. Los dejo en la aguja y paso el hilado hacia mí. Paso los puntos nuevamente a la aguja y así muy sencillamente ya podemos seguir tejiendo. Ven que el hilado ya está en mi mano derecha, así que puedo seguir tejiendo con toda tranquilidad. Seguimos tejiendo el 8 y ya todo como hemos seguido haciendo normalmente. Nuevamente te comento que una vez que trabajemos por el reverso del trabajo, vamos a seguir trabajando todo como se presenta, excepto en el punto arroz. Y ahora voy a ir a buscar una mantita, que es el proyecto que te conté en el que había trabajado, en la que me tomé muchas libertades a la hora de tejer los ochos o espirales. Es un formato muy parecido a este proyecto que hicimos en chiquitito, solo que yo te lo voy a mostrar en grande. Con punto arroz en las orillas, con punto de contraste y con espirales u ochos. Ahora te muestro que el punto arroz que estamos tejiendo, al sacar el primer punto sin tejerlo y al tejer el último del revés, lo que logramos es que queden así como con una trencita de costado, que para mí es un acabado mucho más uniforme y mucho más delicado. Te recuerdo que este punto no es reversible, pero es muy lindo y sirve para muchos tipos de proyectos. Ahora sí te muestro cómo quedó una mantita en la que trabajé antes y es así, es mucho más grande, ¿ves? Y yo ahí sí hice una trenza en el medio. Pero si te fijas, los ochos o los espirales los hice con cruces de forma aleatoria. Entonces esto es para mostrarte que la prolijidad no tiene que ver necesariamente con hacer todas las cositas en espejos súper perfectas todo el tiempo. Te súper agradezco si llegaste al final de este video, que es mucho más largo que los que suelo hacer. Y si te gustó o aprendiste algo, te invito a que me dejes un saludito en los comentarios, que me encanta leerlos. Y obviamente un me gusta y suscribirte a mi canal, que me ayuda un montón.
También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram en la que siempre estoy subiendo cositas en las que estoy trabajando. Es el punto agujador. Nos vemos.